Buenas tardes, mi nombre es Jorge Haddad. Este video es una inspección y exploración de otorrino. En este caso vamos a ver el apartado de oído. En este caso mi paciente se llama Bob. Le comenté que todo lo que vamos a hacer aquí va a ser totalmente confidencial. Antes de esto me fijé que la luz fuera adecuada y me lavé las manos. Bueno, en este caso le explicamos al paciente todos los procedimientos que se van a hacer. Vamos a empezar con una inspección y una exploración en el oído. Viendo qué oído es el afectado, primero vamos a tomar como referencia el oído sano. En este caso, suponiendo que el oído sano es el izquierdo, lo tomamos como referencia para ver el derecho. Le explicamos al paciente que nos vamos a acercar, que lo vamos a inspeccionar. Y primero vamos a inspeccionar la región mastoidea que está detrás del oído y el oído. Vamos a inspeccionar, por ejemplo, en la región mastoidea si hay algún tipo de trauma, si hay algún tipo de edema, y en el oído, en el pabellón, también si hay algún tipo de inflamación, algún tipo de fluido. Y en la exploración física, en la palpación de las dos, vamos a ver si hay algún tipo de dolor, ya sea en la región mastoidea o en el conducto auditivo externo. Si tiene algún tipo de dolor, de inflamación, etc. Después de esto vamos a pasar lo que es la exploración con el otoscopio, ya para ver más profundo. En este caso el otoscopio, bueno, tenemos que ver que tenga pilas, tenemos que ver que el espejo esté servible. Vamos a figurar que este es un otoscopio. Nos acercamos con el paciente y primero que nada ponemos el otoscopio superficialmente, poco a poco, para ver primero el conducto auditivo externo. Lo introducimos y vamos a ver la calidad de las paredes, si hay algún tipo de cerumen, si hay inflamación, etc. Ya viendo todo eso, introducimos un poco más el otoscopio, diciéndole al paciente que lo vamos a hacer, siempre platicándole al paciente todo lo que estamos haciendo para que no se asuste. Al introducir más el otoscopio vamos a ver la membrana timpánica, vamos a ver sus partes, la vamos a dividir en cuadrantes. Y ya inspeccionando la membrana tenemos que ver si hay algún tipo de coloración, si está afectada, si está perforada, si hay algún tipo de abombamiento o retracción, etc. Para esto vamos a hacer dos pruebas. Una es la prueba de Valsalva. Al paciente le vamos a platicar, le vamos a pedir que por favor se tape la nariz con las manos y cierre la boca y haga una presión como toser o estornudar. Esto va a crear una presión en el oído medio porque está unido con la zona faríngea. Entonces esa presión al tapar la boca y los oídos va a hacer que la membrana timpánica se abombe. Eso tendría que pasar, se tendría que abombar. Y lo que es una prueba de Toynbee, en esa prueba es al revés, es la retracción. Igual le vamos a pedir al paciente que por favor cierre la boca, que por favor cierre las narinas y que esta vez trague saliva. Al tragar saliva, en vez de bombarse, se va a retraer. Eso es lo que tendría que pasar. Después de todo esto, de pedirle al paciente, quito el otoscopio, me lavo las manos, le agradezco al paciente y seguimos. En otro caso, la hipoacusia, por ejemplo, si el paciente refiere que de un oído no está escuchando bien, existe la prueba del susurro. En esta prueba nos vamos a parar, en este caso, por detrás del paciente. El paciente le vamos a pedir que esté sentado en una silla. Nos vamos a parar detrás del paciente aproximadamente de 30 a 60 centímetros por detrás, que es el aproximado desde las puntas de tus dedos. Y la prueba del susurro consta en susurrar y que el paciente nos diga qué es lo que decimos. En este caso, si el oído afectado es el derecho y refiere a que escucha menos con el derecho, le vamos a pedir que se tape el oído sano, que agite sus dedos o la zona donde está tapando hacia arriba y hacia abajo del conducto auditivo sano. Después de eso, nosotros vamos a exhalar y vamos a decir una combinación de letras o de números, que sean tres. Por ejemplo, 4K2, 7EA, cosas así. Y el paciente tiene que
tiene que poder escuchar, si no tiene la hipoacusia, tiene que poder escuchar esas 3 letras. 7, 7K, 2, A, por ejemplo. Si tuviera hipoacusia, algún tipo de hipoacusia, no nos podría decir desde 2 hasta ninguna letra o número, y si no la tuviera, perfectamente nos podría decir todas las letras y combinación de números que digamos. Esa es la prueba del susurro. Para terminar con este apartado de oído, hay una última prueba para valorar lo que es el vértigo paroxístico benigno, que se llama la prueba de Dix-Halley. En este caso le vamos a pedir al paciente que por favor, desde donde está, se acueste en el borde de la cama de tal modo en que la cabeza quede suspendida en el aire. En este caso sería así, desde el cuello. Estaría suspendida. Usted como doctor en todo momento va a estar sosteniendo la cabeza gentilmente y le va a decir al paciente todo lo que estamos haciendo. Me voy a poner del lado afectado, en este caso suponiendo que es el lado izquierdo, me pongo de su lado izquierdo y gentilmente, cuando la cabeza esté colgando, vamos a girarla 45 grados hacia el lado afectado, siempre sosteniéndola, repito, porque el paciente tiene el reflejo de devolver la cabeza a su posición original cuando está colgando. Al rotar 45 grados la cabeza, vamos a torsionarla, vamos a declinarla unos 20 más hacia atrás y vamos a hacer una maniobra rápida de devolver la cabeza a su posición de decúbito supino. Al hacerlo, los otolitos que están en la ámpula se van a alejar. En esta maniobra, al devolverlo a su plano original, los conductos semicirculares van a volver a su plano sagital. Entonces los otolitos se van a alejar de la ámpula y el nistagmus resultante va a ser superior y del lado afectado. Siguiendo con la exploración física del video de otorrino, esta vez vamos a ver nariz. Igual nos presentamos con el paciente, le preguntamos su nombre, vemos la iluminación adecuada y ya antes de esto, previamente me lavé las manos. Bueno, empezamos con una inspección de nariz, poniéndonos enfrente del paciente, el paciente sentado. Vamos a ver lo primero lo que es, el paciente nos tiene que ver fijamente, de erecto, que esté con la cabeza derecha, y vamos a ver la forma, el volumen de la nariz, vamos a ver si hay secreciones, si hay algún eritema. Vamos a pedirle al paciente que por favor se tape una narina para valorar la permeabilidad que tiene y que respire hondo. También le vamos a pedir que haga eso con la otra narina para ver si los dos conductos están bien y puede respirar bien. También vamos a hacer una valoración con un rinoscopio y en este caso vamos a pararnos enfrente del paciente, igual vamos a platicar y a decir todo lo que le vamos a hacer paso por paso. Vamos a pedirle que incline su cabeza, que extienda su cuello y vamos a introducir poco a poco el rinoscopio. Para la exploración de la nariz vamos a usar un rinoscopio y le vamos a pedir al paciente que extienda el cuello hacia atrás. Vamos a introducir superiormente el rinoscopio cerrado para luego moverlo horizontalmente y abrirlo. Vamos a valorar todo lo que podamos ver. Vamos a valorar el color de las mucosas, vamos a valorar su consistencia, tenemos que ver lo que son los cornetes inferior y medio, al superior no se puede observar. Se supone que las mucosas en esta área tendrían que ser más rojizas normalmente. También vamos a valorar el tabique nasal, si hay alguna perforación, alguna desviación. Tenemos que valorar si hay pólipos, tenemos que valorar si hay úlceras, comúnmente por el uso de algunos estupefacientes. Y al retirar tenemos que
al retirar el rinoscopio, las válvulas tienen que estar semiabiertas para no lastimar al paciente. También podemos palpar y percutir lo que son los senos paranasales. Para esto tenemos que explorar lo que son deformidades, consistencia, si hay algún tipo de dolor. Podemos percutir los senos paranasales maxilar y frontal para poder desencadenar algún tipo de dolor. Para hacerlo vamos a apoyarnos en el frontal, maxilar, vamos a presionar de los dos lados para poder comparar temperatura y, repito, dolor. Pasando con la exploración de la boca, vamos a primero pedirle al paciente que se retire el labial, algún tipo de prótesis dentaria, los piercings, algo que nos pueda molestar o que pueda evitar que hagamos una buena exploración. Nos vamos a poner guantes, obviamente guantes calificados. Lo primero que vamos a hacer es vamos a revisar los labios, vamos a revisar su coloración, su superficie, su volumen, si tiene algún tipo de úlcera o que esté agrietados los labios, la piel. Después de eso, con una batelenguas, vamos a pedirle al paciente, obviamente explicándole todo lo que vamos a hacer, le vamos a pedir que por favor abra la boca, que saque la lengua, y con el batelenguas y con una buena iluminación vamos a explorar lo que son las mucosas de la boca, vamos a ver el paladar, la lengua. En este caso tenemos que ver si hay algún tipo de úlcera por alguna infección por herpes, si hay algún tipo de placa blanquecina por alguna infección por candidiasis. Vamos a valorar el conducto de Stenón, que está a nivel del segundo molar superior. Tenemos que también valorar la lengua, vamos a valorar lo que es igual, su volumen, su coloración, su superficie, si tiene algún tipo de úlcera, si tiene algún tipo de placa. Y le vamos a pedir por favor que la lengua la mueva pues a todos los lados, porque tenemos que valorar los laterales de la lengua, por abajo igual de la lengua, también los movimientos, y si los puede hacer o no. Siguiendo con la exploración, igual después de la boca y de la lengua, tenemos que valorar las encías con una buena iluminación y la batelenguas. Vemos si falta alguna placa dentaria. Tenemos que con los dedos valorar el movimiento de los dientes, esto mayormente en pacientes adultos. Tenemos que valorar caries, tenemos que valorar por abajo de la lengua, el frenillo. Tenemos que valorar, por ejemplo, con el abatelenguas, tenemos que pedirle al paciente que diga A para valorar lo que es el paladar duro, el paladar blando. Con el abatelenguas debemos, si la lengua, por ejemplo, no nos deja ver el fondo de la faringe, de la garganta, en los 2/3 medios de la lengua, con el abatelenguas, presionamos para que el reflejo del vómito no sea alterado en este paciente. Al hacer eso, el paladar blando tiene que elevarse y la úvula se tiene que quedar en la línea media. Cuando estemos explorando lo que es la faringe, tenemos que ver si hay un exudado de faringe raro, tenemos que ver los pilares faringeos, tenemos que ver las amígdalas, el frenillo, el piso de la boca, si hay alguna úlcera, pólipo, algún eritema, coloración, etc. Ya para terminar con la boca, pasando a lo que es en la exploración, la palpación, vamos a empezar primero con el piso de la boca. Vamos a pedirle al paciente que levante la lengua, con guantes y todo, vamos a palpar lo que son las glándulas, los conductos de Wharton. Vamos a ver si hay algún tipo de masa, algún tipo de úlcera, alguna coloración, o si al paciente le duele el hecho de que estamos palpando. Vamos a ver también por la cara interna de las mejillas, igual, alguna ulceración, algún tipo de dolor. También vamos a valorar lo que son las parótidas, anterior a la articulación temporomandibular. Aquí vamos a valorar si hay algún tipo de edema, si el volumen, la consistencia y también si hay dolor. Después de eso, con una gasa, con la mano dominante,
izquierda-derecha, vamos a agarrar la punta, explicándole al paciente, vamos a tomar la punta de la lengua, la vamos a mover hacia un lado, la vamos a mover hacia el otro, para valorar lo que es la cara lateral de la lengua, el piso inferior de un lado y del otro, parótidas, mejilla y piso y lengua, todo eso de un lado y del otro lado para tener una simetría. Para terminar con este video de otorrino, vamos a seguir con la exploración e inspección del cuello. Vamos a valorar igual, forma, volumen, algún tipo de eritema. Vamos a ver si hay alguna cicatriz por alguna cirugía de tiroides, por ejemplo. Y luego vamos a pasar con la palpación. En la palpación tiene su forma a seguir, sistémica y de pasos. Primero vamos a empezar palpando con los dedos, con la yema de los dedos índice y anular. Vamos a empezar con los ganglios submentonianos. Bueno, en este caso no lo puedo hacer, pero es siguiendo los ganglios submentonianos, después pasando a los ganglios submaxilares, pasando a lo largo de todo el esternocleidomastoideo. Para esto, pues al paciente le vamos a pedir que se puede mover su cuello lateralmente hacia un lado específico para que nosotros podamos palpar mejor. Después de la zona del esternocleidomastoideo bajando, vamos a llegar a la zona supraclavicular, y subclavicular. Vamos a palpar ahí superficial, profundo. Después nos vamos a pasar a las zonas retroauricular y preauricular, respectivamente. Si encontramos alguna adenopatía, tenemos que valorar y registrar su forma, su volumen, su tamaño, su margen. Ahora vamos a valorar lo que es la posición de la tráquea. Para valorar alguna desviación con los dedos índice y anular en la cara interna medial de la clavícula, vamos a ponerlo, en este caso no puedo, pero los vamos a poner aquí. Vamos a valorar lo que son los anillos traqueales. Y nuestro punto de referencia va a ser, si esta es la tráquea, nuestro punto de referencia va a ser el esternocleidomastoideo. Si la tráquea, el espacio entre la tráquea y el esternocleidomastoideo va a ser nuestro punto de referencia. Si la tráquea está desviada hacia un lado, el lado contralateral de ese espacio que les digo va a estar agrandado. Un ejemplo, en nuestro paciente Bob, su tráquea está desviada hacia el lado izquierdo. El espacio entre ese músculo y la tráquea va a ser más grande, porque la tráquea está desviada. A la inspección de la glándula tiroides, le vamos a pedir al paciente, por favor, que extienda su cuello. Le vamos a dar un vaso con agua para que pueda deglutir. Y al deglutir, vamos a valorar glándula tiroides, vamos a valorar cartílago tiroides y cartílago cricoides, al igual que su forma y contorno. La exploración anterior, en este caso, vamos a poner nuestra mano dominante en el dedo pulgar por delante de la tráquea, de tal modo que la pueda desplazar hacia un lado y hacia otro, y con la otra mano, por detrás del esternocleidomastoideo, tendríamos que palpar el lóbulo posterior y anterior de la glándula, respectivamente. Si valoramos masas o algo que no debería estar ahí, podemos auscultar los laterales, las partes laterales de la glándula para valorar si hay un soplo de origen no cardíaco. En este caso sería un soplo por pacientes que pudieran tener tirotoxicosis. Ese fue el video de exploración física de otorrino. Vimos lo que es oído, vimos lo que es nariz, boca y cuello. Muchas gracias.